Jacques-Louis David se encargó de ilustrar la muerte del antiguo filósofo Séneca, una escena trágica en medio del bullicio y la tristeza, y en mitad del cuadro se alza la figura del gran filósofo. Séneca fue un hombre que dedicó su vida a la reflexión, inclusive predicó sus ideas, esa mezcolanza de ideas racionales que podrían conferir al hombre un mayor grado de entendimiento a los agravios de la vida. Unas horas antes llegaba a la casa de Séneca un centurión con instrucciones del emperador. La orden tan siniestra y atroz como el mismo emperador, que estaba siendo víctima de la insensatez y la aprensión. Ya por aquel entonces el emperador Nerón había hecho asesinar a su madre, sus hermanos y esposa, y para colmo, había visto arder a Roma en el gran incendio del 64. Ante la noticia de que Séneca tendría que quitarse la vida, los familiares y amigos cercanos de Séneca palidecieron. En cambio, Séneca se mantuvo impertérrito y se apresuró a recordar a sus preceptos. El suicidio de nuestro filósofo fue igual de espantosa que la noticia. Se cortó las venas, pero su cuerpo entrado en años no permitía que la sangre fluyera con tanta rapidez. Inclusive se le cortó las venas de sus tobillos y detrás de las rodillas. Séneca, en un intento de emular la muerte, de seguir a aquel hombre al cual admiraba mucho, falló. La cicuta no hizo efecto. Después de 2 tentativas de muerte, pidió que le instalaran un baño de vapor, que le fue ahogando hasta la muerte. Tormentosa fue su muerte, pero ecuánime su fortaleza y ánimo para afrontarla. La muerte de Séneca refleja el carácter de este ilustre personaje de la historia. Séneca, en conjunto con otros pensadores contemporáneos, llevaron la filosofía más allá del campo teórico y la mezclaron con sus vidas, desarrollando ideas únicas capaces de confrontar los desastres que agobian a un ser humano, mismas ideas que contribuyeron a mantener el valor durante su desenlace. ¿Qué es la frustración? La frustración es un sentimiento que se produce cuando una persona no logra alcanzar un deseo y tiene una reacción adversa alejada del autocontrol. Es un tipo de reacción emocional al estrés que tiene su origen en el mal manejo de un resultado desfavorable obtenido. La frustración puede presentarse en diferentes escenarios, desde un tropezón hasta una muerte prematura. Sin embargo, todas las situaciones tienen algo en común: la colisión de un deseo con una realidad inquebrantable. Cuando somos pequeños, descubrimos que todas nuestras necesidades y deseos no pueden ser satisfechos. El mundo no se amolda según a lo que creemos y pensamos, y ante tal acontecimiento reaccionamos de manera negativa a través de la amargura, la ansiedad, con arrebatos de furia y paranoia. Por lo que a lo largo y ancho de la obra de Séneca se repite una misma idea: que soportamos mejores aquellas frustraciones que comprendemos y para las que nos hemos preparado, mientras que nos causan más daño aquellas que menos esperábamos y que no acertamos a entender. La filosofía ha de reconciliarnos con la auténtica dimensión de la realidad, para así ahorrarnos, si no la frustración, al menos la corte de emociones perniciosas que la acompañan. La ira es una emoción intensa que se manifiesta como una respuesta emocional de una percepción de injusticia, frustración, daño o amenaza. Séneca interpretaba esto como una especie de locura. Cuando la ira pasa, el furioso pide disculpas y explica que fue presa de un poder superior a ellos, es decir, más fuerte que su razón. Ellos, su personalidad racional, no pretendía insultar y lamentan haber gritado. Pero esta interpretación del furioso se opone a la idea de Séneca. Realmente la ira no es resultado de una erupción incontrolable de las pasiones, sino de un error de razonamiento básico y subsanable.
Por ejemplo, cuando hace frío nuestro cuerpo comienza a tiritar, nuestros ojos parpadean si algo pasa cerca de manera abrupta. Ahora bien, la ira no se inscribe dentro de esta categoría de movimientos físicos involuntarios. En cambio, solo puede desatarse a costa de ciertas ideas sostenidas racionalmente. Bastará cambiar tales ideas para modificar nuestra propensión a la ira. A juicio de Séneca, lo que nos pone furiosos son nuestras concepciones peligrosamente optimistas sobre el mundo y sobre los demás. Lo que consideramos normal determina de manera decisiva hasta qué punto reaccionaremos mal ante la frustración. Podemos sentirnos frustrados porque llueve, pero si lo consideramos como un evento ordinario, nada fuera de lo normal, es poco probable que reaccionemos con furia. Es decir, cuando comprendemos que ciertos acontecimientos son predecibles y nada típicos, no montamos en cólera. Entre los amigos de Séneca, personas muy acaudaladas, este fenómeno se veía con frecuencia y de manera desmesurada. Séneca decía: la felicidad alimenta la cólera. Séneca sabía de un tal Vedius Pollio, un amigo rico del emperador Augusto, a cuyo esclavo se le había caído en cierta ocasión una bandeja con copas de cristal en el transcurso de una fiesta. Vedius odiaba el ruido del cristal al romperse y se puso tan furioso que ordenó arrojar el esclavo a un tanque con lepras. Séneca nos sugiere que deberíamos ser más cuidadosos con nuestras expectativas, con el fin de no vociferar tanto cuando éstas se vean defraudadas. Dejaremos de estar tan furiosos cuando dejemos de esperar tanto. El 28 de noviembre de 2016, el vuelo 2933 de la compañía La Mía, que transportaba al plantel de Chapecoense rumbo a Colombia para disputar la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Nacional, se precipitó y acabó con la vida de 71 personas. La mayoría eran dirigentes, jugadores y cuerpo técnico del club brasileño. La conmoción es un estado emocional de fuerte impacto o sorpresa que nos saca de nuestro equilibrio habitual. Puede ser el resultado de un evento inesperado, una noticia repentina o un cambio brusco en nuestra vida que no estábamos preparados para enfrentar. Se le podía observar en el reverso de muchas monedas romanas. En su mano sostenía una cornucopia y en la otra la palanca de mando de un timón. Era hermosa. Solía sostener una túnica liviana y esbozar una sonrisa tímida. Su nombre era Fortuna. Fue una diosa a la cual se le erigieron templos por toda Italia para venerarla. Su cornucopia simbolizaba la capacidad de conceder favores, mientras que la palanca de timón era símbolo de esa otra facultad más siniestra de cambiar los destinos. Así como repartía bendiciones, también podía esparcir desastres y siempre lo hacía con su sonrisa imperturbable. Nada existe que la fortuna no haya inventado. Séneca nos invita a siempre tener presente el desastre y la mala fortuna. Nadie debería emprender una aventura cuando solo se esperan cosas buenas. Nada hay que no deba ser previsto. Nuestro ánimo debe anticiparse a todo acontecimiento y pensar no ya en todo lo que suele suceder, sino en todo lo que puede suceder. Cualquier accidente sufrido por un ser humano, por insólito que sea y por distante que se halle en el tiempo, es una posibilidad para la que hemos de estar preparados. Hoy en día, aunque el contexto en el que vivimos sea diferente al del antiguo Imperio Romano, las palabras de Séneca siguen siendo increíblemente relevantes. La frustración y la ira son emociones que todos enfrentamos, pero como Séneca nos enseñó, la clave no está en eliminarlas por completo, sino en entenderlas y prepararnos para ellas. Séneca nos invita a aceptar que la vida es impredecible, que la fortuna puede ser tanto nuestra aliada como nuestra adversaria, que nuestra paz interior depende en gran medida de nuestra disposición para aceptar
esa dualidad. Si logramos anticipar y entender las dificultades como una parte natural del camino, como Él lo hizo, podremos enfrentarnos con serenidad y sabiduría.